Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí en la enseñanza de los miércoles, estudio bíblico. Gracias por los que nos siguen a través del Facebook. También los pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, como Pastor Ricky Rosado. Digo, Apóstol. El canal está bajo Apóstol Ricky Rosado. Ahí tienen los mensajes de los domingos, las oraciones, otras cosas más que hacemos de Tribunal Cristiano. Todo eso lo puede ver ahí. Suscríbase al canal y la página de Fe y Gracia y la página de Ricky Rosado. Estamos estudiando el libro de los Salmos y hoy nos corresponde el Salmo 32, que tiene 11 versículos. Bastante corto, se divide básicamente en 3 tópicos que vamos a estar considerando. Bueno, básicamente son 5 tópicos. Y este salmo, que es una serie de salmos que usted lo puede ver, el 30, el 31, el 32, habla de un acercamiento de David en un arrepentimiento. David pasó por una situación de salud física, de una enfermedad que por poco muere, según tú estudias el Salmo, y el Señor lo levantó. Y entonces él aprovecha para también hacer una reflexión de vida. Y cuando la gente pasa momentos duros en la vida, son tiempos de reflexión. El más lindo, el más fuerte, sabe que se reflexiona, y es un momento donde la gente tiende a acercarse al Señor y a buscar a Dios y a hacer confesiones y a pedir perdón y una serie de evaluaciones que uno hace como individuo pensante, ¿verdad? Y por eso es que a veces yo no me ajoro mucho con alguna gente. Yo digo una frase que decimos nosotros los puertorriqueños, lo cogemos bajando. El Señor lo coge bajando. Porque pues, aquí hay un tiempo para todo. Entonces, este salmo, si lo leemos aquí en el capítulo 32 del Salmo, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa palabra cubierto es limpiado de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que hay una conversión sincera. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Wow. Cuando la gente quiere ocultar su pecado, pasan estas cosas. Y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y usa la palabra Selah, que es una, en el término de las poesías o los cánticos, es como una pausa. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí está el momento de reflexión. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos me rodeará. Y vuelve Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ese es el acto de contrición, de humillación de David, y lo que hace que David sea restaurado y levantado. Y usted va a escuchar después otros salmos que David dice con relación al perdón de sus pecados, porque David tuvo diferentes momentos donde tuvo que invocar la presencia del Señor para arrepentimiento. Y en uno dice, vuélveme el gozo de la salvación, perdona mis iniquidades, ¿verdad? Y son actos que uno, aunque sea creyente, hay momentos que puede cometer ciertos errores, ciertas gravedades de vida que pueden causar, ¿verdad?, una angustia nuevamente, y necesita uno ser reconciliado con el Señor.
Por lo tanto, vamos a desmenuzar un poquito estos 5 aspectos. Y hay una introducción aquí. El Salmo 32 es el segundo de los 7 salmos penitenciales. Muchos comentaristas lo relacionan de manera íntima con el Salmo 51, que es el que acabo de hacer referencia ahora, vuélveme el gozo de la salvación, ¿verdad? Expresando la exitosa conclusión de la penitencia y la confesión que se describen en ese Salmo 51. Cuando tenga tiempo, pues usted lo puede leer también. Como un salmo de David, según el epígrafe, además sería un masquil, término que aparece en los títulos de otros 12 salmos, o sea, el 42, el 44, el 45, el 52, el 55, el 74, el 78, el 88, el 89 y el 142. Tienen este mismo tema. La palabra masquil proviene probablemente de un término que significa instruir, a ser atento o inteligente. Identificaría lo que probablemente debería llamarse un salmo didáctico de autoaprendizaje o una meditación cuyo propósito es transmitir una enseñanza. El tema de este salmo es el gozo del corazón perdonado. Cuando uno recibe el perdón, uno siente un alivio, una satisfacción, ¿verdad? Los versículos 3 y 4 pueden interpretarse, como muchos lo hacen, como alusión a una enfermedad física. David estaba pasando ese proceso y también está presente aquí el gozo de quien ha experimentado la sanidad divina. O sea que David viene de esa salida de la enfermedad a la sanidad. Entre los salmos no hay otro que toque cosas tan hondas en la vida del alma, ni que revele de manera tan perfecta el método que sigue Dios, Jehová Dios, para enfrentar el pecado en lo suyo, aliviar la tristeza y guiar por el camino recto. Está siempre preparado para perdonar, es capaz siempre de liberar y está siempre dispuesto a guiar. Y el proceso del pecado en la vida del hombre y las consecuencias o lo que produce eso en el sentimiento, en el alma, y la transición de la confesión o el arrepentimiento y la sanidad que eso produce, se ve en este salmo, y es un proceso que los individuos en alguna manera nosotros experimentamos en la vida, ¿verdad? Hasta que recibimos a Jesucristo como el perdón, ¿verdad? Como el Señor y perdonador de nuestros pecados. El verso 1 y 2 hablan de la cobertura y se proclama con gozo la alegría de la transgresión perdonada. ¿Ven? La transgresión, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra bienaventurado no es otra cosa, ¿verdad?, que dichoso, feliz, regocíjese, el que ha sido perdonado en este contexto, ¿verdad? La palabra transgresión, que es en el hebreo es peshá, es la palabra más fuerte y seria que hay en el Antiguo Testamento para designar el mal en el nivel personal, el pecado violento. Su significado básico es para designar el mal en el nivel personal más violento y también la rebelión, alta traición contra el soberano. Pecado, que es la palabra shatak, significa apartarse del camino, errar el blanco. Iniquidad, que es la palabra abón, es depravación o distorsión moral. Nosotros tenemos eso en nuestros códigos. Tenemos violación de la ley, pero tenemos también lo que es delitos de depravación moral, ¿verdad? Pues la palabra sería la palabra iniquidad. Cuando la rebelión ha sido perdonada, que no es otra cosa que levantar o quitar la condena, el rebelde es devuelto al lugar que le corresponde como súbdito fiel de su Señor. Romanos 5.1 en el Nuevo Testamento nos da una explicación bíblica de la gracia al respecto. Cuando el pecado es cubierto, es ocultar o tapar el fracaso y la falla, ¿verdad? Son colmados con la plenitud de Dios. Dios viene a resarcir ese daño emocional y espiritual.
la palabra no culpa, que aparece en el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, significa no acusa de transgredir la ley. O sea, a diferencia del sistema nuestro, que entendemos, ¿verdad?, cómo opera, cuando se comete una infracción a la ley, hay una corrección por castigos. Dios, aunque reconoce que ya el castigo viene por causa de la naturaleza pecaminosa del individuo, Él, en su misericordia, no culpa. Produce en nosotros el perdón y nos declara absuelto cuando venimos arrepentidos ante Él. Cuando Jehová imputa justicia, Génesis 15:6, es porque su gracia la imparte. Es que la naturaleza de Dios es bendecir y perdonar. Cuando el Señor no imputa la iniquidad es porque su gracia la ha eliminado. Pablo interpreta estos versículos en el contexto de la experiencia cristiana de la justificación y la regeneración en Romanos capítulo 4, versos 6 al 8, que les sirva para estudio adicional, ¿verdad? La idea aquí es que en la experiencia inicial de la salvación, no solamente nuestras transgresiones son olvidadas y cubiertos nuestros pecados, sino que la naturaleza pecaminosa original, que fue el pecado aquel, cuando Adán, ¿verdad?, cometió junto a Eva la transgresión, de la cual surgen tanto las transgresiones como los pecados, aun cuando no es limpiada del todo, no nos es contada como culpa, ¿verdad? Aunque eso hemos vivido en esa naturaleza de maldición y pecado, pero eso no nos es contado como culpa por la gracia, en cuyo espíritu no hay engaño, como dice el verso 2, sugiere que la confesión plena ha eliminado la malicia y la hipocresía. Hasta eso llega el Señor a trabajar, ¿verdad?, con nosotros. Hipocresía de todo es la negación del pecado por parte del que no ha sido perdonado. Entonces los versos del 3 al 4, que el salmista reconoce, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es posible, como se señaló en la introducción de la situación que se describe aquí, haya sido la de una enfermedad grave de carácter físico, una terrible infección, ¿verdad?, con los resultados de lo que es una infección y todo lo que eso produce. Pero estas palabras también sirven como descripción vivida de la enfermedad del alma, que está convencida por su propia noción de la culpa, ese dolor interno, esa crisis que tiene el ser humano cuando comienza a contender con su pecado, con su culpa, con toda esa conciencia, ¿verdad?, que está ahí acusándonos, ¿verdad? Pero gracias a la predicación fiel del mensajero de Dios, como dice 2 Samuel del 12 al capítulo 12, del 7 al 14, el Espíritu Santo trabaja con el individuo. Por eso que en el verso 3 dice, mientras callé, sin arrepentirse, negándose a confesar, se envejecieron mis huesos. Cuando usted cala con el pecado y usted no se libera del pecado, usted no se arrepiente, usted no lo confiesa, usted no viene a los pies de Cristo, usted se está enfermando física, emocional, espiritualmente, y se envejecieron mis huesos. Lo abandonaron la fuerza y la salud. Y por eso a veces uno ve gente que cargan pecado y cómo se van deteriorando y cómo la gente, tú los ves que no tienen paz, no tienen reconciliación consigo mismo. Es mi gemir todo el día, indica la queja constante, esa persona quejándose, lamentándose en esa insatisfacción de vida. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿verdad? El deterioro se veía, la persona se ve amargada, se ve angustiada. Sobre el Selah, que dijo ahorita en los comentarios que aparece, su uso aquí indica que este salmo se utiliza en la adoración pública, guiando la penitencia y la alabanza del pueblo. O sea que ellos usaron este salmo en ciertos momentos para pedir perdón ante Dios, para humillarse ante Dios, usándolo como ejemplo, y le ponían poesía, entonación poética o musical sobre el asunto. En el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está el acto de la contrición, de la humillación, del
la búsqueda de perdón a través de esa confesión, ¿verdad? Y la única cura para la convicción de pecado es la confesión. En un sentido muy verdadero, el pecado imperdonable es el pecado que no se ha confesado. Y pues de aquí es que la Iglesia Católica tiene como dogma de fe la confesión ante el sacerdote, ¿verdad? Nosotros, la Iglesia Protestante, pues aunque no nos desprendemos totalmente del oficio de la confesión, porque hay gente que va y habla con sus pastores o va y habla con algún anciano de la iglesia, ¿verdad? Y declara su confesión. La parte nuestra es que le hemos enseñado a la gente a que tú puedes ir al sumo sacerdote Jesucristo y en tu secreto, en tu habitación, en tu vida personal, también te puedes confesar y pedirle perdón al Señor. Y la sangre de Jesucristo al fin y al cabo es la que nos limpia de todo pecado. No es otra cosa la que te va a limpiar de pecado, es la sangre de Jesucristo y su gracia redentora. Y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, reconocí ante ti mi pecado y no escondí de ti mi iniquidad. Ahí en el verso 6 y 7 es un sentido estrecho, en un sentido estrecho el perdón se relaciona con el pasado, pero también imparte confianza para el futuro. La esperanza tanto como la fe son el fundamento de nuestra salvación. Esperanza y fe. Y eso lo ve en Romanos capítulo 8 y el verso 24. En la inundación de muchas aguas, como dice el verso 6, el pueblo de Dios estará seguro como aquellos que se encuentran en terrenos elevados. Jehová es un refugio, como lo dice el verso 7. Tú eres mi refugio, ¿verdad? En quien somos preservados de la angustia. En quien somos preservados de la angustia, del dolor que produce vivir en pecado. No en el sentido de que no sobrevendrán situaciones angustiantes, sino porque Dios ofrecerá un camino de liberación. Claro, las angustias que estamos hablando aquí son las angustias que produce la vida de pecado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Salmo 34, 19. Pues una cosa son situaciones que uno pasa en la vida, pero otra cosa es el peso de la angustia que produce el pecado y hacemos la diferencia ahí. Y ahora los versos finales, que son los versos del 8 al 11, algunos han supuesto que el sujeto en estos versículos es el salmista. En todo caso, el perdón y la fe deben conducir a la obediencia y a la justicia. Cuando usted alcanza el perdón y comienza a vivir una vida de fe ahora, una vida de la gracia, todo eso te va a conducir a vivir una vida de obediencia y justicia. Como nosotros sabemos cuando una persona se ha liberado del pecado y vive una vida ahora como nosotros le llamamos santa, porque va a caminar en ese principio de perdón y ahora vive una vida de fe, y esa vida de fe va a ser marcada en la obediencia y la justicia. Vas a obedecer los preceptos de Dios, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, y el fruto de justicia se va a ver. ¿Cuál es el fruto de justicia? Porque vamos a hacer las cosas bien, conforme a derecho, conforme a orden, conforme a moral. Y ese es el fruto de la conversión. Hay un aspecto de confianza y fe en el evangelio que debe ser seguido por la obediencia en la conducta diaria. Mi vida de evangelio, de transformación, se va a ver día a día. Y ese fruto de arrepentimiento se va a ver día a día. Hay gente que pretende que una persona se convirtió al evangelio hoy y que sea un súper transformado y que ya vive una vida pura. Oye, esto es una vida de desarrollo, de crecimiento, de madurez espiritual, de obediencia, de ser instruido en la palabra y de caminar en la justicia de Dios. Entonces, uno con eso se va desarrollando, ¿verdad? Y va viviendo a la altura. Ahora, tú eres salvo desde ese primer día y la gracia te ha liberado de todo pecado, ¿verdad? Entonces, sobre ti fijaré mis ojos, ¿verdad? Te guiaré con mis ojos. Es lo que está diciendo. Yo te voy a guiar. Cuando tú fijas tus ojos y pones tu mirada en el Señor, ahora el Señor te va a guiar. Te instruiré y te mostraré el camino por el que debes andar. Y por eso todos los días, como el día de hoy, usted está oyendo la palabra, usted está recibiendo entendimiento, inteligencia, revelación. ¿Para qué? Para caminar por el camino correcto, por la senda correcta. Usted se instruye
y el Señor le va a mostrar el camino por el que debes andar. En contraste con la obediencia voluntaria del alma que ha recibido el perdón, está el caballo. Entonces hay aquí una comparativa de contraste. Y también el verso 9, o el mulo sin entendimiento, cuya obediencia debe obtenerse mediante la fuerza, con el cabestro, con el freno. Y lo que te está diciendo aquí, te haré entender y te enseñaré el camino. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercará a ti. ¿Ves? No funciona así. Funciona por una actitud voluntaria de sujeción y sumisión al amor de Cristo por esa revelación de su palabra. Se establece un contraste entre muchos dolores del impío, verso 10, y la misericordia que rodea a los justos, a quienes se exhorta para que estén alegres y gocen y canten. Bueno, pues hemos sido perdonados. Pese a que el temor es importante en la religión israelita, ese temor, lo que se le llama esa reverencia, no ocupa el lugar central. El gozo tiene mucho más peso que el temor. El gozo pertenece a Dios. Un Dios que ríe, un Dios que tiene un Dios que ríe, un Dios que tiene tan evidentemente el sentido de humor, es un Dios gozoso. Hay gente que tiene una concepción de un Dios como violento, y es porque no entienden ciertos aspectos del Antiguo Testamento. Dios es un Dios de gozo, Dios de paz, un Dios de placentero. Entonces, eso es la salvación, que tuviera una vida de un placer sano. Y digo un placer sano porque hay placeres sanos y hay placeres que te conducen a crisis y problemas, ¿verdad? Y entonces, Dios da al hombre una participación considerable en su gozo. Y si quieres ver las escrituras que hablan de eso, Eclesiastés 2.26, Eclesiastés 8.15, 9.7, 11.9, ¿verdad? El gozo forma parte central en el culto, que consiste en regocijarse en la presencia de Yahweh y en la comunión con Él. Y cuando Él venga en su reino, su llegada estará marcada por un gran gozo, como lo dice Isaías capítulo 9 y el verso 2. Por eso que dice ahí ese verso 11, alegraos en Jehová y gozaos justo y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Y ahí vemos que David fue dado de alta. Y ahí vemos que David salió de su crisis de salud física, que por poco le provoca la muerte, pero también de su crisis de angustia emocional, como era vivir en el pecado y recibir el perdón que lo liberó, y como ahora, como un creyente, disfrutando de los beneficios de la salvación, que es mi exhortación a todo creyente, vamos a ir gozando y disfrutando de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque tenemos aquí promesa de bendición. Oye, y en el siglo venidero vida eterna. Entonces, pues, ¿por qué vivir participando del pecado si podemos vivir participando de su gracia? Nada, este era el Salmo, ¿verdad? Que me parece a mí que es bueno para que lo meditemos. Yo espero que lo hayas disfrutado. Si no lo oíste completo, vuelve a oírlo, queda ahí grabado. Y todo lo que hemos predicado de los Salmos está ahí en nuestra página de Ricky, de Ricky Rosado, y en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Nada, que Dios añade bendición a su palabra, te bendiga el Señor. Y la gente de la casa, los que siguen el ministerio, saben que pueden hacer sus ofrendas a través de la ATH móvil, como CFC Fe y Gracia, CFC Fe y Gracia. Y nada, nosotros nos veremos nuevamente el domingo en la palabra del Señor y en todas las otras actividades que tenemos. Que Dios añada bendición a su palabra, paz y gozo en el nombre del Señor.